A reading from the letter of Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. brothers and sisters. Hermanos, yo, el prisionero por el Señor, les ruego que anden como pide la vocación a la que han sido convocados. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos, sobrellévense mutuamente con amor, esforzándose en mantener la unidad del Espíritu, con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo espíritu. Como una sola es la esperanza de la vocación a la que han sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo. One God Un Dios, Padre de todo, who is over all. que lo trasciende todo, y lo penetra todo y lo invade todo. Grace was given A cada uno de nosotros se le ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Here I am, Lord. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I have waited. Yo esperaba con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó mi grito. And he put Me in puso en la boca un cántico nuevo, un himno a nuestro Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. sacrifice. Tú no quieres sacrificios ni ofrendas, y en cambio me abriste el oído. No pides sacrificio expiatorio. Entonces yo digo, aquí estoy. I come. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. In the written scroll, Como está escrito en mi libro, para hacer tu voluntad. Dios mío, lo quiero, y llevo tu ley en las entrañas. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. I announced your He proclamado tu salvación ante la gran asamblea. No he cerrado los labios, Señor, tú lo sabes. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Your justice I kept not hid within my heart. Aquí estoy con ansia al Señor. Él se inclinó y escuchó. Tú no quieres sacrificio ni enseñanzas, y en cambio me abriste el oído. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Aleluya, 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 aleluya. The seed is the word of God. La semilla es la palabra de Dios. Cristo es el sembrador. Todos los que vengan a Él tendrán vida eterna. Aleluya, aleluya, aleluya. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria tibi, Domine. On another occasion, Jesus began Y otra vez se puso a enseñar a orillas del mar, y se reunió tanta gente junto a él, que hubo de subir a una barca, y ya en el mar se sentó. Toda la gente estaba en tierra a la orilla del mar. Les enseñaba muchas cosas por medio de parábolas. Les decía en su instrucción, escuchen, una vez salió un sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar, una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra. Brotó enseguida por no tener hondura de tierra, pero cuando salió el sol, se agostó y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos.
crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. And some Otras partes cayeron en tierra buena y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Una produjeron 30, otras 60, otras 100. Y decía, quien tenga oídos para oír, que oiga. and when he was alone, Y les dice, present alone, cuando quedó a solas, los que le seguían a una con los 12 le preguntaban sobre las parábolas. Él les dijo, ¿no entienden esta parábola? then how will you ¿Cómo entonces comprenderán todas las parábolas? the sower El sembrador siembra la palabra. Los que están a lo largo del camino a donde se siembra la palabra son aquellos que en cuanto la oyen, viene Satanás y se lleva la palabra sembrada en ellos. and these are De igual modo, los sembradores en terreno pedregoso son los que al oír la palabra, al punto la reciben con alegría, once they have pero no tienen raíz en sí mismos, they last sino que son inconstantes. Y en cuanto se presenta una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumben enseguida. those sown among Y otros son los sembradores entre los abrojos, son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo, la seducción de las riquezas y las demás concupiscencias les invaden y ahogan la palabra y quedan sin fruto. but those sown Y los sembrados en tierra buena son aquellos que oyen la palabra, la acogen y dan fruto. and bear Unos 30, otros 60, otros 100. verbum Domini. Some of the most important teachings Algunas de las enseñanzas más importantes de Jesús comunican a sus discípulos of Galilee, a las orillas del lago de Galilea, fruitful places on uno de los lugares más fecundos see that everything sobre la faz de la tierra. Cuando uno va, uno puede ver que todo es verde ahí, todo es fecundo. many of his teachings Muchas de sus enseñanzas acerca del reino de Dios of Galilee. fueron Some were even given ofrecidas a las orillas del lago, e incluso algunas, incluso en el lago, en una barca. Galilee has some of the most beautiful trees. Galilea tiene algunos de los árboles más hermosos en sus orillas. We were there as Y seminarians, cuando visitamos ahí como seminaristas, many teníamos la tentación de fruits off those trees. arrancar frutos de esos árboles, aunque sabemos que eso hubiera sido robar, pero es el lugar más hermoso sobre la faz de la tierra. Perhaps the Lord Quizás el Señor Jesús utilizó a Galilea como oportunidad para predicar y enseñar acerca de la importancia del alimento espiritual. La parábola del sembrador y la semilla es una enseñanza acerca de la vida divina. about divine Y life. cuando hablo de la vida divina, cuando escuchen acerca de la vida divina, la vida sobrenatural, la gracia, eso es lo que es. La vida divina es la gracia en nuestras almas, Very life of la God, vida misma de Dios en nuestras almas, the Holy Trinity dwelling. la Santísima Trinidad And this is que mora en nosotros. to grasp. This is Y what es difícil de entender. Por eso el Señor nos enseñó esto en parábolas. this truth that God Esta verdad que el Padre, Hijo y Espíritu Santo vive en nosotros. something that Es algo que cada uno de nosotros puede meditar upon the rest of our el lives, resto de nuestras vidas. that God dwells Que Dios mora en nuestras almas in the state of grace. cuando estamos en estado de gracia. We allow him that it O sea, si le permitimos, cooperate. si cooperamos con That's what this la acción de Dios. Eso es lo que parece desarrollarse en esta parábola, in our como Dios quiere obrar en nuestras almas. in his parables Jesus often Y en sus parábolas Jesús a menudo utiliza imágenes de el orden natural o natural para expresar la verdad
en el orden sobrenatural. for us to understand. Para poder entender algo en la vida espiritual, He often uses images él a menudo usa imágenes que pueden ser un poco más fáciles para que entendamos. This parable is unique Esta to many parábola es singular, parables of Christ, and we might say a diferencia de las demás parábolas de Cristo, y podemos decir que es una understanding this parable helps us parábola clave. Entender esta parábola nos ayuda a entender todas las parábolas de Cristo. Y Jesús mismo lo dice. understand this parable. ¿Acaso no entienden esta parábola? Entonces, ¿cómo van a entender cualquier otra parábola? So it's so important to meditate in your prayer Así que es muy importante meditar en las oraciones de uno, abrir la Biblia y leer and to read it over, esta parábola y leerla una y otra vez. read it out loud. Leerla en voz alta. There's something about Hay algo hearing yourself read que pasa cuando uno se escucha a uno mismo leer o cuando otra persona le lee a uno. Hay algo muy hermoso cuando una madre le lee a sus hijos. the greatest stories that I ever heard in my life. Las historias más grandes que he escuchado en mi vida han sido las historias que mi madre me leía. I remember those stories. Recuerdo esas historias. There's something beautiful about Hay algo hermoso a story de unfolded and you que listening attentively. uno escucha cuando una historia se va desenvolviendo. Esas historias, los niños usualmente le dicen al que lee, ¿la puedes repetir? ¿La puedes leer otra vez? Uno puede contarle la misma historia a un niño durante 2 semanas. Hay algo hermoso Over and over again. cuando uno escucha esa misma historia una y otra vez. Y es el mismo método con los evangelios. We need to hear these parables over and Nos hace falta escuchar esas parábolas una y otra vez para poder entenderlas correctamente. before the Lord Jesus Antes que el Señor Jesús empezara la parábola, Él dice, escuchen la parábola del sembrador. En el Evangelio según San Marco, the imperative today. Hear this. Jesús dice, Hear. oigan esto, de forma imperativa. San Pablo dice que la fe llega a través de los oídos cuando escuchamos la palabra de Dios. Something about hearing and listening. Y hay algo que ocurre cuando escuchamos. Jesus says, Después de acabar la parábola, Jesús dice, hear todo el que tenga oídos para escuchar, debe escuchar. Quizás el Señor está tratando that the way in which de comunicar his teaching is crucial for que la forma en que recibimos su mensaje es clave para entender correctamente, porque podemos oír, en otras palabras, how do pero ¿cómo oímos? what is the conditions? ¿Cuáles son las condiciones en que escuchamos? In other words, the parable kind of lines that out. What kind of ground are we? En otras palabras, como lo dice la parábola, ¿qué tipo de terreno somos? Parents know this. What ¿Somos receptivos a escuchar? Los padres saben esto, cuando sus hijos los están escuchando, ¿no? A veces tienen que darles un pequeño empujoncito they're drifting off para que pongan atención, para que no se distraigan. that in, right? Let's get things in order here. A veces mamá tiene que llamar a papá para que ponga orden. The Lord gives 4 examples in this parable of the sower and the seed. En el Señor, en esta parábola del sembrador y la semilla, da 4 ejemplos. Upon the soil and its El cultivation. crecimiento de la semilla depende del terreno y su cultivo. En la vida moral, le llamaríamos a esto obstáculos para el crecimiento. The way in which the Lord says that there O are sea, la forma en que el Señor dice que hay ciertos tipos de cultivo, certain types of ciertos tipos ground de terreno that are not que really applicable en realidad no son aplicables to grow, para que crezca la semilla por completo. for instance, rocky ground. Por ejemplo, terreno pedregoso. Basically, in the end, Básicamente, al final, la semilla solo da fruto en el terreno fértil. soil that was cultivated El terreno care of. que fue cultivado y cuidado, alimentado. We might ask ourselves, where do we fit in this parable? Podemos hacernos la pregunta, ¿dónde caigo yo en esta parábola? ¿Soy el terreno duro,
de donde la semilla rebota, soy el terreno pedregoso. En otras palabras, hay obstáculos en mi vida is preventing me que spiritual growth. me están impidiendo el crecimiento espiritual o de escuchar la palabra de Dios correctamente. In my life, Hay espinos en mi vida as I hear the word of God, que apenas escucho la palabra de Dios, rápidamente queda olvidada. this is outlined Todo esto está delineado en la parábola. every single last one, the 4 different stages. Cada una de las etapas. If we are honest, probably Si somos honestos, probablemente cada uno de nosotros fallen back into all of them. hemos caído en cada una de estas etapas. Es como una progresión. Are we fully receptive to Somos plenamente receptivos a la palabra de Dios. we allow the grace of God? Permitimos que la gracia de Dios plenamente obre en nuestras vidas. Yes, I think I said the other day in a Creo que el otro día lo dije en una homilía. O bien estamos avanzando o retrocediendo. No hay estancamiento in the life of, en la vida de gracia. and it's so easy for us too, Y para nosotros es muy fácil retroceder. and we need to get a hold of our Tenemos que ponernos firmes y permitir que Dios, al final Dios es quien es el sembrador, who sows grace. que siembra la gracia. But that being said, at the same time, Pero al mismo tiempo, the one who also brings Él es quien también hace germinar la semilla. so at every step of the En way, cada paso del camino, God is involved in Dios está involucrado en la obra holiness. de llevar santidad a nuestras vidas, la virtud. Never acquire virtue Nunca adquirimos virtud por nosotros mismos. En otras palabras, we're not somehow some no island where somos una isla we can acquire virtue. donde podemos adquirir virtud y gracia por nosotros mismos. Always acquire La gracia siempre se adquiere assistance. con la ayuda de Dios. And I would say the assistance Y yo diría con la ayuda de los demás, primarily in family life. principalmente en la vida familiar, ¿cierto? Ahí es donde To love, aprendemos a amar a Dios. that's where we first learn about. Ahí es donde aprendemos de los mandamientos. That's where we first learn about Ahí es donde aprendemos de la virtud, acerca de escoger lo bueno y de evitar lo malo. we need other people in order. Necesitamos a otras personas para poder llegar al cielo. This is clear in Y marriage. esto es claro en la vida familiar, Come together cuando los esposos se unen y los dos se vuelven una sola carne y se ayudan uno al otro a alcanzar el cielo, times and in en bad, las buenas y en las malas, en la enfermedad y en la salud, no matter what. sin importar lo que pase. Again, this is a work Nuevamente, esta es una obra de la gracia only God can bring this. y solo Dios puede We can't. hacer que esto ocurra. No podemos hacerlo por nosotros mismos. Saint John Chrysostom today, San Juan Crisóstomo es el santo que celebramos hoy the patriarch of y fue el patriarca at the end of the 4th century, de Constantinopla al final del siglo IV. Él es escrito como que tenía como la boca de oro, porque tenía una elocuencia magnífica en la prédica. También es doctor de la iglesia y también le llaman doctor de la Eucaristía, which in my study of him, que en mi estudio de él we think fue about fascinante. Cuando pensamos en ello, es porque la liturgia de San Juan Crisóstomo se remonta hasta aquel entonces. in the Eastern Rite. That's what En el rito oriental es lo que muchos de nuestros hermanos católicos orientales celebran, muchos de los cuales miran la misa a diario. Nosotros celebramos la misa según el rito romano, pero hay muchos otros cristianos católicos que celebran según la liturgia de San Juan Crisóstomo. and his teachings Y sus enseñanzas sobre la Eucaristía son increíbles. in the liturgy and how God En la liturgia y la forma en que Dios transforma nuestras almas. and in light of this,
I would just like, Tomando en cuenta esto, me gustaría decir, well, probably about a month ago, quizás hace un mes atrás, hace 2 meses, hubo un estudio how many acerca de cuántos católicos efectivamente creen en la presencia real de nuestro Señor, verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento. and they said, according to the study, about Y según el estudio, do not believe. cerca del 70% no cree. 70. 70%. That's the saddest thing. Es lo más triste para un sacerdote. I feel like, Siquiera decirlo, me dan ganas de llorar. and sometimes Y a veces, incluso como sacerdote, incluso parishes and ir a parroquias y ver casualness tal among the faithful in their approach falta en los fieles, to the Lord's body and blood. en su recepción del cuerpo y sangre del Señor, como si estuvieran recibiendo una galleta. And sometimes you have to ask people, Y a veces are you Catholic? hasta hay que preguntarle a la gente, ¿eres católico? They might be, Y no entienden. Pueden que estén ahí con un amigo nobody told them y nadie les dijo that they shouldn't be receiving que no deben estar recibiendo si no están correctamente dispuestos en primer lugar, y si no son católicos. Luego uno tiene que decir, lo siento, ¿no? blessing. Le puede dar una bendición, pero We need a wake-up call. hace falta que abramos los ojos. Really need Realmente a wake-up call hace falta que abramos los ojos. Cada cristiano católico for the reality of what we a celebrate. la realidad de lo que celebramos en la Sagrada Eucaristía. Almost like a slap in the face. Hace falta casi una bofetada. Really believe. Realmente creemos, And if we believe y si creemos that is God on the altar, que ese es Dios en el altar, si realmente creemos que todo en nuestra vida está centrado en torno a Él, punto, everything, todo. that's something that we should really Es algo que realmente debemos de considerar. No fire up tengo, mi intención no fue gritar esta mañana, pero version to the faith. mi entusiasmo porque mi conversión en la fe ocurrió totalmente mediante la realidad de que el Señor verdaderamente me reveló, de que Él está verdaderamente presente sobre el altar. And it changed my entire Y cambió mi existencia por completo. Yo era la persona más egoísta sobre la faz de la tierra y sigo siéndolo. and I need him. Y lo necesito al Señor. Really, really believe. Verdaderamente creemos, realmente. And how is that manifested in our life? ¿Y de qué forma se manifiesta eso en nuestras vidas? Go out and to ¿Cómo people about le enseñamos a la gente acerca de la Eucaristía? how do we receive the Eucharist? ¿Cómo recibimos la Eucaristía? You know, these boys here are part of fraternity. Estos muchachos aquí son parte de Fraternus, I know I've talked parte de un grupo que yo he mencionado muchas veces, pero uno de los desafíos que le presento a estos muchachos, se los presenté hace un par de años, y eran como 20 men at that time. 120 hombres y muchachos en aquella época. Uno de los desafíos que le presenté es hacer expiación por aquellos que no creen. In some way, De alguna forma, type of reparation. hacer algún tipo de expiación, Time with pasar tiempo con Jesús en la Eucaristía, to ask him to open your eyes. pedirle que les abra los ojos, pedirle que quite el velo de su falta de fe. And this can be done in many Y practical. esto puede hacerse de muchas maneras prácticas, aparte de pasar tiempo con Él. Yo les recomendé a todos estos hombres y muchachos, y no les estoy diciendo que todos lo hagan, porque algunos pueden y otros no, pero les recomendé que se pusieran de rodillas, y aunque no lo crean, todos lo hicieron. Cada uno de ellos, cada uno de los hombres, Besides some that can't because aparte de algunos que no podían porque eran receive kneel mayores, se arrodillaron. to receive holy Y también recibir la Sagrada Comunión en la lengua. Nuevamente, es una opción. No estoy diciendo que uno no pueda recibirla en las manos. Es una opción legítima que la Iglesia ofrece. Pero
les insté a que recibieran la comunión en la lengua. ¿Y saben qué? Cada uno de ellos lo hace. And you can see that every Y uno lo puede ver. En cada uno de ellos ha transformado sus vidas. Ni siquiera eso le puedo preguntar a estos muchachos que están aquí, Matthew y William. ¿Ha transformado su vida? Sí, les ha transformado la vida. the matter in which how we La forma en que recibimos. I don't want Y nuevamente no quiero ser un dictador y decirle a la gente lo que tienen que hacer. not like that. No soy así. But just to think about how, Sino nada más piensen acerca de la forma en que recibimos. on which how we receive body, blood, soul Cómo recibimos el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Nuevamente, for this was la motivación para ello 70 fue esa encuesta. 70% de católicos no creen. we should weep. We should Deberíamos llorar. Deberíamos estar completamente avergonzados de nosotros mismos. Yo lo estoy. and that means that we need Eso significa que tenemos que, como sacerdotes y como obispos, precisely and tenemos que enseñar de forma precisa y clara acerca de la presencia real del Señor en la Sagrada Eucaristía and how to receive y cómo recibir a nuestro Señor. not so Principalmente, no tanto mediante nuestras acciones, sino recibirlo dignamente, in accordance to the parable según la parábola. with fertile ground. Recibirlo en terreno fértil, no con obstáculos, no con sendas pedregosas, sino recibirlo en estado de gracia, Not with any sin on no sin ningún pecado en nuestras almas. Let's ask St. John Chrysostom Pidámosle a San Juan Crisóstomo que verdaderamente nos ayude a examinar lo que creemos. truly, Verdaderamente, do we really believe realmente creemos que ese es el cuerpo, sangre, alma y divinidad del Dios hombre Jesucristo, verdaderamente presente en el altar en cada misa. Sí, Señor, lo creo. amen? Ayuda mi incredulidad. Amén.